De acuerdo, doctor, ya Doctora empecé a Giovanna, grabar. adelante. Buenas noches, buenas noches. Por favor, me confirman si se puede escuchar y se puede observar mi pantalla. Sí, perfectamente. Sí, doctora. Ya, listo. Muy bien, entonces es un gusto estar nuevamente con ustedes, ¿no? Se están preparando para el examen del SERUMS, ¿no? Y vamos a repasar en este módulo esta parte de farmacia hospitalaria, ¿no? Yo soy residente de tercer año de esta especialidad de farmacia hospitalaria. Y bueno, les voy a comentar cómo nosotros lo vemos de forma general, esta parte de la especialización de un farmacéutico que labora en el hospital, ¿no? El punto de vista que tenemos dirigido en bases legales, porque es importante saber que todas nuestras actividades están relacionadas con la aprobación de alguna resolución, alguna normativa técnica, o se basan en las buenas prácticas, ¿no? A ver, así que vamos a empezar. Para el examen también es importante que ustedes se memoricen algunas resoluciones y bueno, de parte de mi experiencia personal también he añadido algunas fotografías para que ustedes puedan conocer un poco más de esta especialidad en farmacia. Vamos a definir la farmacia hospitalaria. Acá en Perú tenemos varios años de esta especialidad, junto con la especialidad de farmacia clínica. Las dos unidas sentan las bases para llevar a cabo las actividades de un farmacéutico dentro de un complejo hospitalario. Esta definición que les he colocado es de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el cual tiene documentos bastante importantes de leer, diría yo. Este documento es sobre el valor de la farmacia hospitalaria. Dice, de forma oficial se define la farmacia hospitalaria como una especialización farmacéutica que se ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacoterapéuticas a través de la selección, adquisición, preparación, control, dispensación, información de medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y costo efectiva de los medicamentos y productos sanitarios en beneficio de los pacientes atendidos en el hospital y su ámbito de influencia. Es decir, no solamente ya nos estamos orientando a la parte de dispensación de medicamentos, como sí lo podemos ver quizá en un primer nivel, ¿no? Sino que ya nos estamos orientando a dar solución, ¿no? A servir en otras necesidades que tiene el paciente, sin olvidarnos también que existen los dispositivos médicos, ¿no? Y ese es un mundo en que los farmacéuticos también tenemos que entrar. Para conocer también sobre farmacia hospitalaria, es importante saber qué servicios brinda desde una farmacia y cómo está constituida, ¿no? En todo nuestro sistema nacional de salud, dónde está ubicada un hospital y dónde está ubicado una farmacia de un hospital. Pues bien, dentro de toda nuestra red de atención, nosotros tenemos diferentes prestadores, ¿no? Que son las IPRES, que pueden estar formando o pueden estar dentro de un ámbito mucho más grande, ¿no? Incluso en el COVID también lo hemos podido apreciar, que existían transferencias de pacientes entre instituciones prestadoras de salud, que son las IPRES, y nuestro sistema nacional en Perú está conformado principalmente por prestadores que pertenecen al MINSA, a ESalud, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, el gobierno regional también, cuyas actividades involucran recuperación de salud, y en el ámbito privado, ya con los hospitales que también brindan seguros conforme a las posibilidades de poder acceder a ellos económicamente. Y nuestro ámbito son las grandes redes o microredes,
que conformarían nuestro sistema nacional. Toda esta interfaz, todo este ambiente de salud, de redes, van a estar conformados en una especie de pirámide, ¿no? Un triángulo, está todo relacionado. Pero al igual que en otros ámbitos, ¿no? Tenemos a una rectoría, a un ente rector, el que se va a encargar de supervisar. En la parte de salud tenemos a la SUSalud. SUSalud se va a encargar de velar por la satisfacción y protección de los derechos de los asegurados, de los pacientes. Recibe las quejas, soluciona controversias e da información al usuario. Entonces, SUSalud se va a encargar de la parte de la supervisión constante. Pero ¿a quién va a supervisar? Tenemos otras dos entidades, ¿no? Las IPRES, las instituciones prestadoras de servicios de salud, y las IAFAS, ¿no? Las instituciones administradoras de los fondos. Estas dos en conjunto van a estar muy cercanos, compartiendo muchas actividades. ¿Por qué? La IPRES va a generar recursos, va a brindar servicios que lo podemos encontrar en el PEAS, en el caso del MINSA, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que brinda todos los servicios conforme a los niveles de atención, y las IAFAS, las instituciones administradoras de fondos, como por ejemplo el CIS, que es el más importante en el MINSA, es quien va a brindar los recursos, ¿no? Las IAFAS van a afiliar a los asegurados, van a informar sobre los deberes y derechos de los asegurados, ¿no? Depende de la IPRES. Entonces, IPRES brinda servicios y las IAFAS son los que administran los fondos para cubrirlos. Entonces, SUSalud supervisa directamente a ambas entidades, ¿no? Por parte de las IAFAS, regula, supervisa la solvencia económica, financiera, la prestación administrativa y el uso correcto de los fondos. Y por parte del IPRES, tiene que ver con la supervisión de la asistencia técnica de los proveedores de servicios de salud. Quiere decir, llega un paciente, se le debe de brindar un servicio conforme a lo que están en su plan. ¿Por qué les comento todo ello antes de ingresar a la parte hospitalaria? Recordemos que nosotros estamos dentro de un aseguramiento universal en salud. O sea, nuestros pacientes, nuestra población en general a nivel de Perú, tiene derecho a tener un seguro que les va a permitir acceder a un conjunto amplio de atenciones en salud, ¿no? En este organigrama nosotros podemos ver que la Superintendencia Nacional de Salud está conformado por diferentes áreas, diferentes superintendencias, ¿no? Diferentes oficinas, cada una con sus propias funciones. Sin embargo, podemos ver, como ya les he mencionado, que existen dos que nos van a interesar a nosotros, que justamente son las que van a supervisar las IPRES, que son los establecimientos de salud, y las IAFAS, como el CIS, salud, ¿no? Cada una de ellos también tiene su ley. Si estamos hablando del contexto de aseguramiento universal, la ley marco donde se encuentra descrita es la 29344. ¿Y a qué nos referimos con IPRES? Son todos los establecimientos públicos, privados o mixtos categorizados y acreditados por la autoridad competente y registrados, ¿no? Autorizados para brindar servicios de salud correspondientes a su nivel de atención. Nosotros tenemos diferentes niveles de atención, desde un primer nivel de atención, un tercer nivel de atención. La otra entidad son las IAFAS, las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud. También tenemos públicas, como en el caso del CIS, ¿no?
Privadas, tenemos diferentes instituciones que brindan seguros, cobertura de seguros, ¿no? O mixtas, ¿no? Puede ser el caso de salud, en todo caso, encargadas de administrar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgo de salud a sus afiliados. Les muestro en este pantallazo cuál es la página donde ustedes pueden observar e incluso buscar cada IPRES, cada establecimiento de salud o cada institución que presta servicios de salud para poder verificar su categoría, por ejemplo. ¿Cuáles son las funciones de las IPRES? Bien, para poder repasar, lo tenemos acá. Brindar los servicios que correspondan a su nivel resolutivo. Recuerden que tenemos niveles, ¿no? En un nivel 1 no van a encontrar especialidades de cirugía, cirugía más avanzada o complicada, ¿no? A los afiliados y derechohabientes dentro de los parámetros y principios determinados en el presente reglamento. Su principio fundamental es la prestación de servicios con característica de calidad y oportunidad. Gozan de autonomía administrativa y financiera. Recuerden que quienes administran los fondos aquí en cobertura son las IAFOS. Para que una institución pueda constituirse como IPRES deberá cumplir requisitos. Esto es para la parte de categorización, ¿no? Las IPRES están facultadas para vender servicios a las IAFAS e intercambiar servicios entre sí, ¿no? Son responsables frente a los usuarios por las prestaciones de salud con oportunidad y calidad que brinden. Por eso es que hemos observado en los medios, ¿no? En diferentes años, en diferentes épocas, las denuncias que han habido acerca quizás de malas prácticas o la falta de oportunidad ante servicios que deberían de brindar las diferentes IPRES, y su salud es el encargado de poder resolver todos estos conflictos y investigar, identificar responsables también. Aquí hay algunos ejemplos de IAFAS. Aquí hay algunos ejemplos. Está el SIS, es el seguro de salud, la de las Fuerzas Armadas, la policía, que tiene también sus propios fondos, algunas otras entidades prestadoras de salud, las compañías de seguros privados, ¿no? Entre otros autoseguros, entre otros que ya vendría a ser la parte privada. Estos son los establecimientos de salud según categoría. Encontré este cuadro que data del 2015. Esperamos que sigan aumentando o bien de categoría o bien creándose nuevas IPRES, ¿no? Esto en beneficio para que la población pueda acceder a más servicios de salud. Y tenemos diferentes prestadores, ¿no? Esto es como un dato adicional extra para que ustedes puedan conocer. Sobre las categorías de establecimientos de salud, tenemos la norma técnica, la 021, que nos indica la definición de categoría, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos menciona esta norma técnica de salud? Una categoría es la clasificación que caracteriza los establecimientos de salud, a una IPRES, en base a los niveles de complejidad y a las características funcionales comunes, para lo cual cuentan con unidades productoras de servicios de salud, ¿no? Las UPSS, que determinan su capacidad resolutiva, respondiendo a realidades sociosanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes. ¿Qué nos quiere decir para que ustedes puedan entender, ¿no? En cada categoría se van a se van a observar diferentes características de acuerdo a la complejidad de un establecimiento de salud.
¿no? Por eso es que tenemos establecimientos desde un 1-1 hasta un nivel de un hospital mucho más complejo. Esto quiere decir que también depende del nivel, van a brindar servicios mucho más especializados. Por eso es que tenemos diferentes UPSS. Y farmacia también cuenta con diferentes servicios por niveles. Según los niveles de atención, que es la forma de organización de una oferta de servicios de salud, el cual se relaciona en la cual se relacionan la magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población, tenemos 3 niveles, ¿no? Se conocen 3 niveles, del primero al tercero. Y es importante que conozcan también algunas de sus diferencias. Tenemos entonces el primer nivel de atención, es el que está más cercano, podríamos decirlo, a la población, ¿no? Es la puerta de entrada, nos mencionan, de la población al sistema de salud. Se desarrollan las actividades de promoción de salud, prevención de riesgos, control de daños de salud, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, teniendo como eje la persona, la familia y la comunidad, ¿no? El grado de severidad y magnitud, que es quien determina la magnitud, no es tan grave, no es severo, son de baja complejidad y es el facilitador y coordinador del flujo del usuario dentro del sistema. Ese es un primer nivel de atención, no es complejo. Un segundo nivel de atención, ya vamos a observar que demanda un grado mayor de especialización si lo comparamos con el primer nivel, tanto en recursos humanos como en tecnología. Entonces, los problemas que se van a desarrollar en un segundo nivel de atención ya van a estar dirigidos a resolver urgencias o emergencias, ¿no? Además de que se realizan actividades preventivas promocionales, tal igual como el primer nivel de atención, ¿no? Sí. Y llegamos al último nivel, que es el tercer nivel de atención, es el de mayor especialización y capacidad resolutiva, ¿no? Se van a dar solución a las necesidades de salud, ¿no? Que ya no han podido resolverse ni en el segundo ni en el primer nivel de atención, en casos de urgencia o emergencia, de acuerdo a este nivel, ¿no? Y al igual que el segundo y el primer nivel de atención, realiza actividades preventivas promocionales de acuerdo según corresponda. Entonces podemos dividirlos así, del primero al tercero. En el primer nivel de atención, del 1-1 al 1-4, segundo nivel de atención, del 2-1, ¿no? Al ya más especializado, y el tercer nivel del 3-1 al 3-2, pasando por un nivel especializado. Conocemos también sobre la unidad productora de servicios de salud, que lo hemos visto que es una parte importante para determinar cuáles son los servicios y dentro de la categorización, ¿no? de los mismos, de los establecimientos de salud. Una UPSS es la unidad básica funcional del establecimiento de salud, constituida por el conjunto de recursos humanos tecnológicos en salud, infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros, organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios en relación directa con su complejidad. Entonces, depende de qué tan complejo sea nuestro establecimiento de salud, la infraestructura, el equipamiento, los medicamentos o los procedimientos clínicos, etcétera, van a ser diferentes, ¿no? Para producir determinados servicios. Tenemos UPSS de atención directa y de atención de soporte. La atención directa
van a realizarse las prestaciones finales que tenemos dentro de ellas. Encontramos a la UPSS de consulta externa, hospitalización, enfermería, centro quirúrgico, obstétrico, la UCI, ¿no? Y dentro de las UPSS de atención de soporte, es decir, donde se realizan prestaciones que coadyuvan al diagnóstico y tratamiento de los diferentes problemas, encontramos a la UPSS de farmacia, junto también con otros como patología clínica, anatomía patológica, rehabilitación, hemodiálisis, ¿no? Nutrición, medicina nuclear, etc. Entonces, UPSS, estamos dentro de las atenciones de soporte. Va a ayudar farmacia al diagnóstico y tratamiento, ¿no? Dentro de una unidad prestadora de servicios de salud. Y dentro de ella encontramos también la definición y cuáles son los servicios que brinda farmacia, ¿no? Y en esta parte de farmacia hospitalaria nos vamos a abocar a lo que correspondería dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, la UPSS Farmacia es la unidad básica del establecimiento de salud organizada para la dispensación, expendio, gestión de programación y almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que correspondan, así como la farmacotecnia y farmacia clínica, de acuerdo a la complejidad del establecimiento de salud. Entonces, ustedes ven que se asemeja bastante la definición a lo que les presenté sobre la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ¿no? Con la diferencia en que tiene como objetivo brindar un servicio para la resolución de la farmacoterapia de un paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a los niveles de atención, la UPSS de farmacia iniciaría con el nivel 1-4. A partir de ahí nosotros podemos decir que se está brindando o se está conformando una unidad prestadora de servicio de salud de farmacia. Entonces, ¿qué pasa con los niveles del 1-1 al 1-3? ¿No? Esto es para que ustedes puedan conocer, ¿no? Que en estos niveles no estaría conformada una UPSS, sino solo existe una atención del medicamento. Por ejemplo, en esta categoría 1-1 es un puesto de salud, ¿no? O posta de salud con un profesional de salud no médico, o un consultorio de profesional de la salud no médico. Sus funciones son bastante básicas. Recuerden, primer nivel de atención son los que están más cercanos a la población y se brinda según el contexto de la familia y comunidad, ¿no? Diferentes actividades promocionales. Participa en la educación en salud también, realiza la gestión del establecimiento, participa del análisis del proceso de salud, ¿no? Entre otros. Y dentro de sus actividades podemos ver que están más orientadas a las acciones preventivas. Si es que lo vemos por el lado de farmacia, tenemos solamente una atención con medicamentos, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hay UPSS de farmacia, solamente se realiza la programación de medicamentos, el expendio, en cumplimiento con las buenas prácticas, ¿no? Eso sí o sí debería de realizarse. La venta, ¿no? Sin una prescripción médica, de medicamentos, de dispositivos médicos, productos sanitarios, de acuerdo a nuestra normativa, ¿no? El responsable de la UPSS de farmacia es un personal de salud capacitado, ¿no? Bajo la supervisión del químico farmacéutico de la red.
Entonces, no vamos a tener en esta categoría un farmacéutico que esté perenne, sino solamente un responsable de atender a a los pacientes, ¿no? Según los medicamentos de una prescripción o venta. En la categoría 1, 2 es un poco más las actividades que se podrían realizar, pero todavía seguimos viendo que existe solamente la atención con medicamentos, ¿no? Sin embargo, acá ya encontramos a los técnicos de farmacia o técnicos de enfermería capacitados en farmacia, siempre bajo la supervisión del químico farmacéutico. Sus funciones son también orientadas a la parte promocional de la salud, ¿no? Y vemos que existen también otras actividades en conjunto. Una categoría 1-3 ya nos estamos acercando, ¿no? A un centro médico o un policlínico, ¿no? Cuyas funciones y actividades ya son mayores o un poco más de complejidad con respecto a los niveles anteriores. Ya tenemos una atención con medicamentos que es responsabilidad de un técnico de farmacia o técnico de enfermería, y si está organizado en redes bajo la supervisión del farmacéutico. Tenemos de todas maneras actividades de expendio según la receta única estandarizada, ¿no? De medicamentos, dispositivos médicos o productos de estrategias sanitarias. En este nivel 1-4 es donde ya se sientan las bases de la UPSS de farmacia. Ahí ya nosotros podemos observar que existen servicios que va a brindar farmacia para el diagnóstico y tratamiento, que son las actividades de soporte de la UPSS, ¿no? Ahí sí podemos observar que existe la presencia del químico farmacéutico, ¿no? Entonces tenemos actividades ya de dispensación y de expendio, de acuerdo a los petitorios farmacológicos, ya sea el PENUME por el lado del MINSA o del petitorio farmacológico de salud, que actualmente se encuentra, ¿no?, en un proceso de armonización con el petitorio del PENUME, ¿no?, o los petitorios de las Fuerzas Armadas, ¿no?, entre otros. Tenemos también algunas actividades de farmacia clínica, como la farmacovigilancia y la farmacotecnia, ¿no?, que tiene actividades de dilución, acondicionamiento de antisépticos y desinfectantes. Ya las siguientes categorías, ¿no?, ya corresponden a hospitales, ¿no?, de atención general. Todas las anteriores eran de centros médicos, y podemos ver que la UPSS Farmacia está mucho más constituido. Es un hospital que tiene más camas de hospitalización, su capacidad resolutiva, el número de asegurados es mucho mayor. Encontramos ya más actividades de farmacia clínica. Por ejemplo, en un 2.1 ya podemos hacer farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Todavía en farmacotecnia, a pesar de tener actividades de dilución y acondicionamiento, tenemos también la posibilidad de dar y acondicionar medicamentos en dosis unitaria, ¿no? Vamos a pasarlo a esto un poco más rápido. En un 2.2, al mismo tiempo, también ya tenemos otras actividades, ¿no?, de acuerdo a este nivel, que involucran la UPSS de farmacia. Bien, ya tenemos otras actividades, gestión, un almacenamiento especializado, ¿no? Siempre teniendo en conjunto al químico farmacéutico con todo el personal técnico, ¿no? Seguimos, otra clase de categorías. El tercer nivel de atención, como pueden ver, ya está mucho más consolidado, la UPSS de farmacia, y aparece, por ejemplo, en farmacia clínica,
el servicio de farmacocinética clínica, que no lo encontramos en otro nivel, sino a partir del tercer nivel. En la parte de farmacotecnia encontramos las fórmulas magistrales, los preparados oficinales, ¿no? Que va a brindar otros servicios también, la preparación de mezclas parenterales y enterales especializadas. O sea, no nos vamos solamente por una farmacotecnia no estéril, sino también, y estamos abocándonos a la farmacotecnia estéril, ¿no? Un 3-2, al igual que el tercer nivel de atención, pero un poco más especializado, ¿no? Al igual que un 3-3, ¿no? Entonces podemos resumirlo de esta manera, ¿no? La unidad prestadora de servicio de salud de farmacia. Y como pueden ver, existen 4 grandes pilares sobre las prestaciones que brinda una farmacia dentro de un hospital, ¿no? Y ya hablo hospital a partir de un segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Vamos a dejar en este momento de lado un poco el primer nivel de atención para centrarnos a ver farmacia hospitalaria, ¿no? Segundo y tercer nivel de atención. Un tercer nivel de atención ya está cubriendo tanto farmacia clínica como gestión de programación y almacenamiento, dispensación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y farmacotecnia, ¿no? Este es un cuadro resumen, si es que lo pueden repasar, quizás les tengan algunas preguntas de esto en su examen, ¿no? Y vamos a pasar a desarrollar cada uno de ellos, pero visto desde un tercer nivel de atención, la parte hospitalaria. Recordemos también que los recursos humanos son diferentes de acuerdo al nivel de atención, ¿no? En un nivel 1, en un primer nivel de atención, no era tampoco necesario la presencia de un técnico, sino un personal en salud que esté capacitado en un manejo de medicamentos, ¿no? Pero siempre bajo la supervisión del químico farmacéutico, si es que éste perteneciera a alguna de las redes, ¿no? Y los farmacéuticos con especialidad, ¿no? Con la especialidad en su rubro ya están apareciendo a partir del tercer nivel de atención. Seguimos. Esta es un mapa, ¿no? Que les muestra a ustedes cómo está dividido la UPSS de farmacia, ¿no? En sus 4 grandes servicios. Tenemos a farmacia clínica con las actividades, ¿no? Con los servicios de farmacocinética clínica, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, el centro de información de medicamentos o un servicio de información de medicamentos, ¿no? Tenemos a la parte de gestión de programación y almacenamiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con sus servicios de programación y adquisición, ¿no? Que son especializados, un almacén especializado de medicamentos, junto con actividades de distribución y transporte, ¿no? Almacenamiento y distribución. Porque de acuerdo a nuestra complejidad también es importante conocer cuáles son las condiciones especiales que tiene un medicamento, ¿no? Que es necesario en un hospital de alta complejidad y el abastecimiento oportuno para brindar atención a mi paciente. En la parte de dispensación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos tenemos el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria, pero de acuerdo a mi nivel de atención, tengo pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios, una dispensación especializada, puede ser, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades raras o huérfanas, o pacientes que están en sala de operaciones, o pacientes que tienen medicamentos con compras especiales, ¿no? Aquí se abre bastante el campo para la dispensación, ¿no? Y no nos olvidemos también de los dispositivos médicos,
y la dispensación en ensayos clínicos, ¿no? Los hospitales de referencia a nivel nacional son partícipes en los ensayos clínicos y la dispensación está a cargo de el farmacéutico responsable, que se conoce como pharmacist, ¿no? Para ello también tiene que tener capacitación en buenas prácticas clínicas, ¿no? Así como de la ética en la investigación, etcétera. Y la parte de farmacotecnia, ¿no? Particularmente un área que es bastante interesante para mí, ¿no? Con la preparación de mezclas parenterales y enterales, las preparaciones magistrales y oficinales, y el acondicionado y reenvasado de los productos. Entonces vamos a ver uno por uno. Empecemos eh, por la primera parte, que es farmacia clínica, ¿no? Como ya lo hemos visto en un tercer nivel de atención, está apareciendo farmacia clínica con sus 4 servicios que brinda. La farmacia clínica es una disciplina de las ciencias de la salud, donde los farmacéuticos proporcionan atención al paciente, optimizando la terapia farmacológica y promoviendo la salud, el bienestar y la prevención de enfermedades. Los farmacéuticos clínicos trabajan en todas las áreas de atención y utilizan sus profundos conocimientos sobre medicamentos, las enfermedades, el manejo de la terapia farmacológica, ¿no? Y son parte del equipo multidisciplinario de los profesionales de la salud, ¿no? Podemos decir que son responsables de la farmacoterapia y de los resultados en los pacientes, ¿no? Esto de aquí lo he sacado de una referencia bibliográfica donde nos mencionaban cómo era el trabajo conjunto y la importancia también de desarrollar la farmacia clínica, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de que tenemos en formación especialistas en farmacia clínica que están abriendo paso con la implementación de estos servicios en los diferentes hospitales, ¿no? A ellos debemos de orientarlos, ¿no? A seguir todavía eh, eh, abriendo más esos campos, aunque son pocos actualmente, pero debería de estar presente en todos los lugares de Perú, ¿no? Y estas son algunas imágenes que he podido sacar, estos de otra exposición, un poco para mostrarles también el trabajo de mis compañeros de residentes de farmacia clínica. Ellos son los que forman parte del equipo de salud, ¿no? Pasan visita, realizan actividades de monitorización en farmacocinética clínica, realizan actividades de seguimiento farmacoterapéutico, de farmacovigilancia, ¿no? Y próximamente también la consolidación de un centro de información de medicamentos, ¿no? ¿Quiénes son los que conocen más de medicamento? Es el químico farmacéutico, ¿no? Estamos hablando acerca de su uso, de su estabilidad, de cuáles son las contraindicaciones, las reacciones adversas, ¿no? Etcétera. Esto es un poco también de una revista médica que me gustó bastante, ya que nos dice que existe un proceso del cuidado por parte del paciente por parte del farmacéutico. Entonces ya nos estamos orientando a una atención farmacéutica, ¿no? Estamos en una etapa donde el farmacéutico no solo ve que su farmacia esté completa o que tenga la disponibilidad de medicamentos, sino que ya al brindar un servicio en farmacia clínica debe también de estar monitorizando constantemente que se estén usando adecuadamente los medicamentos y que estos no hagan daño en un paciente, con el fin de que cumpla con los objetivos terapéuticos que se han trazado, ¿no? Para cada uno de ellos. Tenemos actividades de recopilación de información, de evaluación, planificación, la implementación también de planes de cuidado, ¿por qué no? Y el seguimiento
que involucra la monitorización y evaluación farmacoterapéutica del paciente. Tenemos otras actividades de farmacocinética también. Nosotros no podemos estar quizás brindando las mismas dosis para todos los pacientes. Debemos de tener una monitorización mucho más cercana, ¿no? Ya que los requerimientos individuales son completamente diferentes. ¿Cómo es el papel de la farmacocinética clínica para el diseño y control de la posología? ¿No? Tenemos diferentes características cinéticas del fármaco, no solamente en la parte de tecnología farmacéutica, porque tenemos, por ejemplo, diferentes formas de liberación, ¿no? Sino que debemos también conocer las características fisiopatológicas o clínicas del paciente. Si es que tenemos un paciente que tiene algún daño a nivel de hígado, un paciente que tiene un daño a nivel del riñón o que interfiera con alguna parte del metabolismo, ¿no? Etcétera. Y la indicación terapéutica también es la dosis que está aprobada, ¿no? Para tal enfermedad, para tal condición clínica. No existe alguna interacción, quizás se me ocurre. Todo ello involucra los conocimientos para poder aplicar una farmacocinética clínica, ¿no? Debemos de ir hacia una individualización posológica sin olvidar la eficacia y seguridad. Podemos observar según su efecto, ¿no? Que podemos tener diferentes concentraciones en sangre que van a determinar un cambio en la posología del paciente, ¿no? Y no nos quedamos solamente ahí, sino que debemos de monitorizarlo. Entonces podemos decir que la monitorización de las concentraciones de fármacos es un sistema de control de la terapéutica que puede definirse como el proceso de utilizar datos de concentraciones de fármacos junto con criterios farmacocinéticos y farmacodinámicos para optimizar los tratamientos farmacológicos en pacientes concretos. Entonces, como pueden ver, es toda una ciencia, las cuales los farmacéuticos, ¿no? Debemos de conocer primero las bases, ¿no? Y después la forma en cómo implementarlo. Ahorita ustedes me pueden decir, ¿no? En mi hospital yo quiero implementar farmacocinética, ¿no? Hay condiciones para que se puedan implementar vistos desde la unidad productora de servicio de salud de farmacia. O sea, ya tenemos un documento que nos avala poder realizar brindar estos servicios más especializados en farmacia, en un tercer nivel de atención. Lo mismo pasa con el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros realizamos seguimiento? ¿Por qué los farmacéuticos que elaboramos en un hospital debemos de monitorizar, ¿no? Mucho más de cerca los colegas farmacéuticos clínicos, ¿no? Que son esenciales en el equipo de atención clínica, ¿no? El farmacéutico va a contribuir con el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico y permite la identificación de problemas relacionados a su utilización y la posibilidad de resolverlos o prevenirlos. En este concepto data de muchos años, estamos hablando del 2007, 2005, con la norma técnica de salud 057. ¿De qué nos habla la 057? Dosis unitaria. Entonces, este ámbito del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria abre la puerta a realizar un seguimiento farmacoterapéutico. Y ya desde ese entonces, desde ese tiempo, ya nos permite poder pasar la visita médica, poder recopilar los datos de los pacientes, conocer acerca de su farmacoterapia y realizar intervenciones farmacoterapéuticas, ¿no?
Tenemos aprobado también la hoja del seguimiento farmacoterapéutico. Es un modelo bastante antiguo, ¿no? A mi apreciación. Mis compañeros de clínica manejan hojas de recolección, ¿no? La ficha farmacoterapéutica de acuerdo a las necesidades de sus pacientes y al pase de visita diario. Y se van a registrar aquí los datos del paciente, ¿no? La medicación prescrita y administrada diariamente, ¿no? Posibilita al químico farmacéutico acceder a información para realizar un adecuado seguimiento a la terapia farmacológica, identificando los PRMs y ejerciendo el control, ¿no? En cuanto a la devolución de medicamentos. Así está escrito en esta norma técnica de salud de dosis unitaria que actualmente sigue vigente. Miren, les he traído también un pantallazo para cuando en algún momento les pregunten, ¿no? ¿Por qué nosotros hacemos seguimiento farmacoterapéutico? ¿No? Y según la dispensación de medicamento de dosis unitaria, este seguimiento es realizado por el profesional químico farmacéutico en forma permanente, utilizando las hojas farmacoterapéuticas, ¿no? Y va a ser necesaria para la monitorización de todo ello, que ya lo hemos resumido en la diapositiva anterior. Acá hay algo bastante también, bastante curioso, ¿no? Para el seguimiento en el sistema de dispensación de medicamentos de dosis unitaria, se requiere de la revisión de la historia clínica. Ajá. Por si en algún momento les niegan la revisión de las historias clínicas, tenemos bases legales donde nosotros para realizar esta actividad sí debemos de tener acceso a estas historias, las recetas especiales, el reporte de pruebas de laboratorio también, ¿no? Por lo que se recomienda realizar las siguientes actividades. Participar en la visita médica. Entonces, nos brinda ese acceso también a acompañar a los médicos o a junto con todo el equipo multidisciplinario, enfermeras, nutricionistas, etcétera, ¿no? A participar de la visita médica, identificar a los pacientes a monitorizar, ¿no? Sería ideal si podemos monitorizar a todos los pacientes. Sin embargo, como no tenemos, ¿no? En este momento en nuestra realidad quizá un número suficiente de profesionales farmacéuticos, podemos priorizar pacientes de acuerdo a algunos criterios, ¿no? Siempre los pacientes de estado crítico van a tener una prioridad, ¿no? Para poder realizarle seguimiento, así como los pacientes que tienen alguna condición especial o son vulnerables, ¿no? Examinar la historia clínica, examinar las pruebas de laboratorio, revisar la evolución diaria para evidenciar respuestas inapropiadas, reacciones adversas, errores en la administración, errores en la prescripción, ¿no? Entonces, todo ello son actividades del químico farmacéutico que realiza seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Vamos a registrar estos hallazgos, ¿no? De problemas relacionados con los medicamentos, ¿no? Y en esta parte de errores de medicación es un tema todavía bastante amplio que se debe de desarrollar, ¿no? De crear una especie de comités de errores de medicación dentro de los hospitales, ¿no? Ya que un error puede ser fatal para un paciente. Informar a los prescriptores y enfermeras acerca de los cambios en los procedimientos de administración de los medicamentos, posibles reacciones adversas, etcétera. O sea, actividades, hay bastante trabajo que se puede realizar en esta área. Esta es una hoja farmacoterapéutica que está aprobada en la 057, ¿no? Que lo pueden tomar como base para la implementación del seguimiento farmacoterapéutico en un hospital, ¿no? Actualmente, con ya el desarrollo de las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, se espera que esta hoja esté mejorada, ¿no? Con algunos criterios y parámetros que son necesarios para poder monitorizar al paciente.
Otra actividad importante es la farmacovigilancia. ¿Dónde encontramos la farmacovigilancia? ¿Basado en qué? ¿No? Nos hablan sobre el Sistema Peruano de Fármaco y Tecnovigilancia. Recordemos, ya no nos basamos solamente en medicamentos, sino que entramos al mundo de dispositivos médicos. Y como todo ente regulador, ¿no? Normativo, siempre está dirigido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, la ANM, que en Perú es la DIGEMIT, ¿no? Entonces, si en alguna pregunta, ¿no? En su examen les viene con este nombre como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se están refiriendo a la DIGEMIT. Ellos son encargados de conducir, ¿no? El Sistema Peruano de Farmacovigilancia en productos farmacéuticos, tecnovigilancia en dispositivos médicos y de productos sanitarios. Promueve la realización de los medicamentos y productos sanitarios, y promueve la realización de estudios de farmacoepidemiología necesarios para evaluar la seguridad de medicamentos autorizados. Como consecuencia de sus acciones, adopta las medidas sanitarias en resguardo de sus acciones. Adopta las medidas sanitarias en resguardo de la salud de la población, ¿no? Acá, ¿cuál es lo importante? La Autoridad Nacional conduce el Sistema Peruano de Farmacovigilancia, ¿no? Este sistema incluye también la tecnovigilancia, ¿no? Muy bien. Entonces, para realizar las labores de fármaco y tecnovigilancia, debemos de saber que existe una obligación de reportar estas reacciones adversas, ¿no? Es importante que nosotros podamos evidenciar si existe una sospecha de reacciones adversas y eventos adversos o incidentes adversos, si es que estamos hablando de dispositivos médicos según la normativa peruana, ¿no? No solamente en la parte de hospital, ¿no? De los profesionales y establecimientos de salud, sino también del fabricante, importador o titular de registro sanitario de esta clase de productos, ¿no? Entonces podemos ver, si es que hablamos a nivel de industria, ¿no? A nivel de la parte privada, que sí tienen sus oficinas de farmacovigilancia, ¿no? Ellos están bastante interesados en conocer o de realizar estudios de farmacovigilancia fase 4, ¿no? Post-marketing, ¿no? Principalmente para saber si es que su producto, ¿no? Su producto farmacéutico o dispositivo médico está reportando algunos eventos que están fuera de lo declarado en la ficha técnica, ¿no? Eso vendrían a ser algunas señales que incluso pueden llevar, o si son muy graves, al retiro de este producto o a la modificación del inserto, ¿no? Eso por la parte de los fabricantes. Y por la parte de nosotros, como profesionales de la salud y de los establecimientos de salud, debemos también de reportar las sospechas de reacciones adversas, eventos adversos de los medicamentos, ¿no? Y otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos, ¿no? Otra clase de producto, ¿no? Recordemos que esta información tiene carácter confidencial, ¿no? Son datos sensibles, son datos de los pacientes, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en contexto de COVID, también se han reportado sospechas de reacciones adversas. En nuestro contexto del Sistema Peruano de Fármaco y Tecnovigilancia es conocido como ESAVIS, ¿no? ESAVIS. Escribirlo por acá. ESAVIS por sí también alguna vez les podría venir en el examen, ¿no? Eventos supuestamente atribuidos a la vacuna e inmunización. También estos productos biológicos, como las vacunas, generan
sospechas de reacciones adversas, conocidos como SAVIs, ¿no? Entonces también es nuestro deber reportarlo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es la farmacovigilancia? Este es un concepto que ya a estas alturas ustedes deben de conocerlo bastante bien, ¿no? Es una ciencia y actividades. A ver, nos dicen, solo el farmacéutico debe reportar, también otros profesionales de salud. No, son todos los profesionales de salud, ¿no? Si es que te has topado con alguna sospecha de reacción adversa, lo puede reportar la enfermera, el médico. Nosotros de internos también hemos reportado sospechas de reacciones adversas. Mi tesis de pregrado fue de farmacovigilancia intensiva, ¿no? Entonces, la comunicación es a nivel de todos profesionales de salud. ¿Cuál sería la diferencia? Que existe una infranotificación, ¿no? Entonces, hay algunas sospechas de reacciones adversas que son bastante comunes o son leves y no están reportadas, ¿no? No se reportan. Pero si es que yo veo, ¿no? O dentro, por ejemplo, de mi seguimiento, reporto una sospecha de reacción adversa grave con un desenlace incluso que puede ser fatal, inmediatamente tengo que reportarlo, ¿no? Después se va a evaluar, ¿no? La gravedad, se va a evaluar la causalidad a fin de definir si es que verdaderamente ha sido causa de mi medicamento. Es una parte de un poco de investigación, ¿no? Que lo tienen como función los comités de farmacovigilancia. Es bastante interesante, bastante bonito. Tiene su propia normativa dentro de un hospital. Tenemos constituidos en un tercer nivel de atención un comité de farmacovigilancia, en el cual también está incluido un químico farmacéutico, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no? La farmacovigilancia es una ciencia y actividad que se ocupa de la detección, evaluación, comprensión, prevención de los eventos adversos o cualquier otro posible problema relacionado a medicamentos. Entonces, todo parte a nivel de la detección. Por eso es importante detectarlos y reportarlos. Desde internos nos enseñan a cómo reportar, ¿no? Hay que conocer en qué formatos hay que reportarlos, ¿no? Ustedes que van a ir a sus serums, quizás en primer nivel de atención se encuentren con una sospecha de reacción adversa, ¿no? Es importante también reportarlo. Si es que tienen si es que están adjudicados en un hospital, ¿no? Pueden tener un comité de farmacovigilancia o un responsable de farmacovigilancia, ¿no? A nivel de primer nivel de atención, tienen sus diresas, ¿no? El cual tiene una oficina de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, una de las, a ver, estrategias de la farmacovigilancia, la más usada es la notificación espontánea, que vendría a ser la farmacovigilancia pasiva, ¿no? Ustedes encuentran una sospecha de reacción adversa y la notifican, ¿no? Diferente sería de una farmacovigilancia intensiva o activa que está mucho más cercano, o las acciones que se realizan para encontrar estas sospechas son más dinámicas, más activas, son de búsqueda, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia? Identificar los efectos indeseables no descritos previamente. Estas son las señales, ¿no? Lo que les estaba diciendo. No descritos previamente. ¿Dónde están descritos? ¿No? Estos efectos indeseables están descritos en las fichas técnicas, ¿no? Estas fichas técnicas, ¿de dónde salen estos eventos indeseables, ¿no? ¿Cómo ellos reportan? No es que se los estén imaginando o diciendo hay medicamentos parecidos que causan lo mismo, no, se basan en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos del 1 al 3 ven una proporción de los pacientes que han tenido
dentro de alguna de estas fases reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? De tal frecuencia. Pero recuerden que los ensayos clínicos son con grupos seleccionados de participantes sanos en los primeros niveles y después de un grupo de participantes con enfermedad, pero de un grupo todavía reducido si lo comparamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, un estudio de fase 4 ya va a abrir la posibilidad de un uso masivo y la posibilidad de detectar eventos adversos que no están descritos en estas fichas técnicas, ¿no? Vamos a poder cuantificar el riesgo también de estos efectos asociados al uso de un determinado fármaco, ¿no? Pueden haber eventos adversos muy severos que conlleven al retiro de todo el medicamento. Informar a los profesionales y tomar eventuales medidas administrativas, ¿no? La comunicación del riesgo siempre es bastante importante. Esto es farmacovigilancia y si hablamos de dispositivos médicos es tecnovigilancia, ¿no? En un hospital encontramos tanto medicamentos como dispositivos médicos de alta complejidad. En un hospital ya manejamos sala de operaciones, ¿no? Incluso en algunos hospitales se realizan trasplantes o intervenciones mucho más especializadas, ¿no? Entonces, el responsable en dispositivos médicos en un hospital es el químico farmacéutico. Actualmente conozco algunos hospitales que también vienen implementando las farmacias especializadas de dispositivos médicos. Más dudas, más consultas, ¿no? O quizá descargar todos los documentos de los que les estoy mencionando, lo tienen en la página web de la DIGEMIT, el encargado de conducir el Sistema Peruano de Fármaco y Tecnovigilancia, ¿no? Bien, desde el año 99 se crea este sistema peruano. Y en el año 2002, Perú forma parte del Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS, ¿no? Es el país número 67, ¿no? La ley 29459, que es nuestra ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y a más específico, artículo 35, señala que la DIGEMIT conduce al Sistema Peruano de Fármaco y Tecnovigilancia, ¿no? En el marco, con el decreto supremo 13/2014, ya da las disposiciones específicas, ¿no? Ya vas más, incluso más específico de conocer la normativa, ¿no? Y esto es, en resumen, cómo se compone el Sistema Peruano de Fármaco y Tecnovigilancia, ¿no? Vamos a ver que tenemos a la Autoridad Nacional de Medicamentos, que ya le hemos dicho que en Perú es la DIGEMIT, ¿no? Que se va a encargar de conducir al Centro Nacional de Fármaco y Tecnovigilancia, ¿no? Que a su vez va a enviar información al centro de la OMS, porque Perú conforma parte de esta red, ¿no? A su vez, este Centro Nacional va a coordinar todas las acciones, hasta capacitaciones también, a diferentes entidades, ¿no? Podemos tener a los titulares de registro, como ya les dije, la parte de los propietarios están interesados en conocer si es que presentan algunas reacciones adversas desconocidas, ¿no? Otros centros de referencia de fármaco y tecnovigilancia, tanto institucional como a nivel regional, ¿no? Acá estamos nosotros, ¿no? Conforme a los establecimientos de salud y a los profesionales de salud, ¿no? A todo nivel. Estos son algunos formatos que ustedes deben de conocer, ¿no? También van a tenerlo en su centro de salud, donde adjudiquen, o si no lo tienen, ustedes tienen la posibilidad de poder implementarlo,
¿no? Los formatos de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Es el de medicamentos. Por aquí, ojo, es notificación de sospechas de reacciones adversas. Tengan cuidado también al buscar información, si es que están interesados por la parte de farmacovigilancia, ¿no? Porque lo que se reportan son sospechas. Una vez analizado, podemos ya definirlo, ¿no? Si es que definitivamente es una reacción adversa, si es que es probablemente una reacción adversa, o quizás esta reacción no guarda los criterios de causalidad para poder relacionarlos, que también podría ser, ¿no? Entonces, es importante dos cosas: conocer dónde nosotros reportamos, ¿no? Y tener calidad al momento de reportar, ¿no? En esta parte nosotros podemos explayarnos y poder describir de manera concisa, con un lenguaje claro para que lo puedan entender otros evaluadores, mi sospecha de reacción adversa. Y a veces es un poco difícil, y se los digo por experiencia, poder traducir lo que dice el paciente y escribir en una terminología ya médica, ¿no? A veces los pacientes mismos no saben cómo describir lo que están sintiendo. Entonces, una manera de que ustedes puedan practicar es poder reportarlo. La otra parte, la otra actividad es el Centro de Información de Medicamentos, ¿no? Los famosos SIM, ¿no? El SIM nos va a brindar acceso a la información científico-técnica de medicamentos. Esta diapositiva lo he adaptado del Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos, del CENADIM, por parte de la DIGEMIT. Ellos son los que elaboran también periódicamente información sobre los medicamentos, algunos cambios, entre otros. Se pueden realizar consultas también por parte de los hospitales, ¿no? Profesionales de la salud que tenga que ver con medicamentos, ¿no? Tenemos información objetiva, actualizada, oportuna y evaluada para dar solución a problemas concretos sobre un medicamento o una situación clínica de un paciente. Al igual como tiene el CENADIM, ¿no? Ellos brindan también capacitación a los hospitales para que puedan implementar centros de información de medicamento en cada hospital, que sería lo ideal. ¿Cuáles son las características? Miren, representan fuentes independientes de información sobre medicamentos, constituyen un acervo documental de fuentes de información que garanticen su empleo adecuado, facilitan la toma de decisiones terapéuticas basadas en información científica actualizada, procesada y evaluada. Pues aquellos farmacéuticos que están en el SIM tienen que tener habilidades con respecto a la búsqueda de información, ¿ya? Permiten atender y satisfacer necesidades individuales de información de medicamentos en tiempo mínimo, con una amplia cobertura y bajo costo. Contribuyen a la definición de políticas de medicamentos en ámbito nacional, regional, local, confección de listas básicas, formularios, esquemas, determinación de esquema de tratamiento, entre otros. Entonces, es importante poder implementar también en nuestros hospitales estos centros de información. Y hasta ahí estaría culminando la parte de farmacia clínica. Miren, todo lo que hemos hablado solamente de solo uno de los pilares de la UPSS de farmacia. Entonces, es importante que recuerden que cada actividad que se realiza tiene su base legal, ¿no? Tenemos actividades sobre gestión de programación y almacenamiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ¿no? Mientras más subimos de nivel, ¿no? Podemos observar que se necesitan más conocimientos de un medicamento o de un dispositivo médico para poder adquirirlo, ¿no? Y nos vamos a centrar en esta cadena. Como ustedes pueden ver, son actividades, son diferentes
pasos que están en forma cíclica. Si en alguno de ellos llega a fallar, ¿no? Toda la cadena se rompe, ¿no? Y esto es la principal razón por la cual muchas veces existe desabastecimiento. Si no tenemos un medicamento o dispositivo médico, no podemos usarlo. Así sencillamente. Y para poder usarlo necesitamos tenerlo en almacén. Para tenerlo en almacén necesitamos comprarlo. Para poder comprarlo debimos de haberlo programado para que lo puedan comprar, ¿no? Eso es, en resumen, una cadena de suministro, ¿no? Iniciando siempre por la selección, ¿no? Selección. Y en esta parte de selección nosotros estamos observando que existen diferentes listados, ¿no? En MINSA tenemos al PENUME, Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, ¿no? Podemos tener otros petitorios farmacológicos como lo tiene eSalud, pero ambos tienen que estar consensuados. Actualmente se está revisando, ¿no? Para llegar a una armonización entre ambos petitorios. Esta lista no es estática, ¿no? Pueden entrar y pueden salir medicamentos de estas dos listas. La pregunta sería, ¿cómo se determina que un medicamento ingrese o salga, ¿no? Para ello es importante recordar cuáles son las actividades de los comités farmacoterapéuticos. En un hospital tenemos comités. Esta clase de comités farmacoterapéuticos con toda su normativa que se va a encargar de poder seleccionar, de poder revisar las inclusiones, de aprobar medicamentos que no están dentro de estos listados, ¿no? Determinar los medicamentos esenciales, ¿no? ¿Qué significa? Que estos medicamentos responden a la mayor parte de las enfermedades prevalentes en nuestra población, ¿no? Entonces, una vez que lo hemos determinado, nosotros podemos programar cuánto vamos a necesitar, ¿no? Tenemos una estimación de necesidades de acuerdo a nuestro nivel, de acuerdo a la población que tenemos en un establecimiento de salud. Podemos tener un nivel 1-1 que va a necesitar más actividades preventivas, como por ejemplo la colocación de vacunas, ¿no? Y tenemos un nivel mucho más complejo, ¿no? Cuya estimación de necesidades está orientada a los pacientes complicados cardiológicos, por ejemplo, o estrategias sanitarias que tienen que ver con el VIH, ¿no? Entonces, cada centro de salud tiene su propia estimación de necesidades, ¿no? Y la parte de programación quiere decir cuánto vamos a necesitar, pero en términos de dinero y de cantidades mensuales, ¿no? Va a pasar esta lista, ¿no? De lo que nosotros necesitamos, que es una vez al año que se realiza esta estimación de necesidades, a las áreas de logística. ¿Por qué? Necesitamos comprarlo. La adquisición se basa en la Ley de Contrataciones por el Estado. Esta ley no solamente está dirigida a medicamentos y dispositivos médicos, sino que todas las demás formas de contrataciones y de compras por el Estado van a estar enmarcadas en esta ley, ¿no? Con todas las deficiencias que a veces se tiene con respecto a los medicamentos, porque es diferente comprar medicamentos contra el cáncer que comprar computadoras, ¿no? Pero tenemos actualmente estas bases. Si es que ustedes han escuchado sobre licitaciones públicas, subastas inversas electrónicas, contrataciones directas, ¿ya? Todo ello es por la ley de contrataciones por el Estado y hay bastante dinero en juego. Por la parte del sector nacional tenemos a CENARES, ¿no? Tenemos a CENARES, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, ¿no? Por parte del MINSA, que lo ve en su mayoría
y por parte de salud al CEABE, a la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos, ¿no? Cuando ya lo hemos adquirido, pasamos al almacenamiento. Regresa de nuevo con nosotros, con los químicos farmacéuticos, porque hay que brindarle, según las buenas prácticas de almacenamiento, todas las condiciones conforme brinda el proveedor para poder garantizar su estancia y que llegue en las mismas condiciones a mi consumidor o mi paciente final, ¿no? Tenemos también importante las buenas prácticas de distribución y transporte, ¿no? Puede que llegue a un almacén general, ¿no? Y va a ser distribuido a los diversos hospitales o centros de salud más pequeños, etcétera. Una vez que yo lo tengo en mi almacén y yo lo tengo en mi farmacia, yo lo puedo utilizar. En la parte de uso, nosotros vemos principalmente el uso racional de medicamentos con diversos indicadores que pueden existir, ¿no? Actualmente, ¿qué deben de conocer? En uso racional, los famosos PROA, ¿no? Los programas de optimización de antimicrobianos. Eso ha sido recién, la normativa salió el año pasado, 2022, para la implementación de estos programas ante un uso indiscriminado o un mal uso de antimicrobianos y para enfrentar la resistencia contra los mismos, ¿no? Y este de aquí es un problema a nivel mundial, no solamente es de Perú. Entonces, volvemos de nuevo al uso. Si es que en el uso nosotros observamos que exista la necesidad de un medicamento esencial, volvemos de nuevo a la parte de la selección y se completa todo el círculo, ¿no? Necesitamos financiamiento, información actualizada y una supervisión constante para que en cada uno de estos pasos de la cadena se pueda llevar actividades de forma óptima, de forma adecuada, ¿no? Entonces, este es, en resumen, una gestión de programación y almacenamiento, ¿no? La cadena de suministros, si es que me han podido entender cómo es la forma de abastecimiento, se les va a hacer mucho más sencillo, que existen proveedores a nivel nacional o internacional, ¿no? De materias primas o de productos terminados, van a ir a mi almacén, ¿no? Que puede ser en este caso los almacenes de Senares, lo van a distribuir según sea el caso a nivel regional o a los hospitales o institutos directamente, van a pasar a las farmacias o almacenes especializados, puestos de salud, otros, ¿no? A otras farmacias donde ya llega directamente al paciente. Es una parte, un esquema mucho más resumido para ver almacenamiento y distribución. En este almacenamiento, recuerden sus buenas prácticas, ¿no? Esto incluye también la cadena de frío. No se olviden, en vacunas, en COVID se habló un montón de vacunas y yo recuerdo a veces en las noticias que veía cómo la vacuna lo paseaban por todos lados. Hay diferentes condiciones para poder mantener esas temperaturas que son necesarias, ¿no? Podemos comprar un montón de vacunas, pero no tenemos un lugar donde almacenarlo y eso también fue en parte lo que pasado en diversos hospitales, ¿no? Ahí es esencial la participación del químico farmacéutico también en estos temas, ¿no? La siguiente parte, ya dejamos de ver gestión y volvemos a la parte de los pacientes. Tenemos a la dispensación como tercer eje en la UPSS farmacia. Ahora, ¿qué es la dispensación? ¿No? Ese es un acto que es de nosotros, está normado. Es el acto del profesional químico farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos, yo le añadiría acá dispositivos médicos también, generalmente como respuesta a la presentación de una receta, de una prescripción médica, elaborada por un profesional autorizado. En este acto se informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado, reacciones adversas, interacciones medicamentosas, condiciones de conservación del producto,
¿no? La correcta dispensación se asegura a través del cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación. Teníamos un reglamento, ¿no?, de buenas prácticas de dispensación bastante antiguo, actualmente ya está derogado, porque estamos en la reglamentación de las buenas prácticas de oficina farmacéutica que involucra a los establecimientos de salud. Entonces, bajo esa normativa es por la cual nosotros nos vamos a regir dentro de una farmacia en un hospital, ¿no? Las buenas prácticas de dispensación son los conjuntos de normas establecidas para el uso adecuado de medicamentos, ¿no? Vamos a garantizar que se entregue al paciente que corresponda el medicamento correcto, en la dosis y cantidad prescritas correctas, con información clara sobre su uso y conservación, y en un envase que permita mantener la calidad del medicamento. Entonces, ¿quién es el profesional que conoce sobre el medicamento? El químico farmacéutico. Y vamos a brindar esas mismas condiciones para nuestros pacientes. Y como ya les había mencionado, nos estamos rigiendo bajo las buenas prácticas de oficina farmacéutica, que involucran las buenas prácticas que ustedes lo pueden observar en la diapositiva, ¿no? Estas buenas prácticas de dispensación, farmacovigilancia, seguimiento, distribución y transporte, almacenamiento. Tenemos nuestra normativa, la 554/2022, el cual aprueba el documento técnico Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, ¿no?, en esta misma resolución, ¿no? ¿Qué se dispone en el artículo 3? Y eso sí les había comentado, que nosotros teníamos, ¿no?, unas buenas prácticas de almacenamiento, ¿no?, con resolución ministerial del año 99, el cual ¿aló? Ya, el cual se queda sin efecto, ¿sí? ¿Se escucha? Ya. El cual se deja sin efecto a partir de la aprobación de este manual, ¿no? Y las buenas prácticas de dispensación del año 2009, el cual también se deja sin efecto y comienza a regir las buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? Siempre cuando lean una resolución ministerial es importante esta parte, ¿no? Sí o sí se resuelve, ¿no? Pero también vean el ámbito de aplicación. Bien, ¿a qué se aplica las buenas prácticas de oficina farmacéutica? A las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud públicos y privadas a nivel nacional. Por eso es que también en un hospital debemos de regirnos en la implementación de estas buenas prácticas. ¿Qué nos dicen sobre la dispensación, ¿no? La dispensación a pacientes en hospitalización se va a realizar según lo dispuesto en la norma técnica de salud 057. Norma técnica de sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria, aprobada por la 552. Entonces, todavía esta normativa sigue vigente. ¿Recuerdan la normativa donde mencionaba el seguimiento farmacoterapéutico? Bueno, pues es ella, ¿no? Se las presento, ¿no? Ustedes tienen que leerlo. Para los que adjudiquen en hospital, es bastante importante que aprendan sobre el sistema de dispensación de medicamentos. Si es que alguno de ustedes también sea por el área de mi especialidad, ¿no? En farmacia hospitalaria es obligatorio que nos hayamos leído estas normativas, ¿no? Su finalidad es promover el uso, el acceso, ¿no? O sea, que esté disponible mi medicamento y dispositivo médico, así como el uso seguro, racional, en el ámbito hospitalario de estos medicamentos, dispositivos médicos, antes conocido como material médico, ¿no? A través de la apropiada implementación y o fortalecimiento de este sistema de dispensación, ¿no? En las farmacias de los establecimientos de salud, ¿no? Esta normativa nos va a establecer los criterios técnicos para poder implementarlo,
¿no? Establece los recursos mínimos para el adecuado funcionamiento y nos otorga las herramientas para su implementación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿No? Es obligatorio, ojo aquí, obligatorio por los departamentos y o servicios de farmacia de los establecimientos hospitalarios públicos que cuenten con servicio de hospitalización y del subsector privado que cuenten con este sistema de dispensación de medicamentos de dosis unitaria, ¿no? Esto es en pacientes hospitalizados. ¿Y por qué nosotros tenemos este sistema, ¿no? ¿Cómo era la dispensación anteriormente? ¿Cómo se daban los medicamentos? Cuentan la historia, los farmacéuticos más antiguos, que se daban las cajas enteras de los medicamentos a los servicios de hospitalización, ¿no? A las enfermeras. No existía un correcto uso, ¿no? Quizás también por la cantidad de la carga laboral, ¿no? Las condiciones de almacenamiento de estos medicamentos, no se aplicaba el FIFO, el FEFO, había medicamentos que se vencían, medicamentos que estaban en malas condiciones, ¿no? De su mismo almacenamiento, no se respetaba la cadena de frío, se perdían medicamentos, ¿no? No se encontraban, los pacientes no tenían muchas veces un acceso directo, se desconocía si el paciente estaba siguiendo o no su terapia. Entonces, frente a estos problemas, la implementación de un sistema en dosis unitaria tiene beneficios. Primero, optimizar la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de hospitalización. Nosotros conocemos la distribución a través, por ejemplo, de estos coches de dispensación de dosis unitaria. Cada cajetín viene a ser un paciente. Mejora la calidad de atención del paciente hospitalizado, ya que no les va a faltar medicamento. Un sistema de dosis unitaria provee al paciente 24 horas de un tratamiento prescrito terminado la visita médica. Disminuye los errores de prescripción, dispensación y administración. Ya existe un personal farmacéutico o un técnico de farmacia bajo la supervisión de un farmacéutico que se encarga de verificar, ¿no? Que esté completa esta prescripción médica para el cumplimiento de la terapia del paciente. Garantiza el cumplimiento de esta prescripción médica, ¿no? Nosotros, si podemos ver al momento de retorno del coche que ha sobrado, entre comillas, ¿no? Un medicamento dentro de un cajetín, podemos preguntar si es que ha habido alguna suspensión o si es que el paciente no ha tomado su medicamento. Contribuye al control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico, ¿no? Permite la identificación de los problemas relacionados a su utilización, la posibilidad de resolverlos o prevenirlos. Permite la contención de gastos hospitalarios en beneficio del paciente e institución. Damos en dosis unitaria, es la cantidad exacta de lo que va a utilizar, ¿no? Y por lo tanto, el ahorro en una institución es bastante. Fortalece la aplicación de los sistemas de aseguramiento integral, optimiza el control de stock, tanto de medicamentos como del material médico quirúrgico, ¿no? Actualmente en implementación, los sistemas de dispensación ya más especializados de los dispositivos médicos. Disminuye pérdidas por deterioro, vencimiento, otras causas. Utiliza en forma eficiente los recursos humanos, ¿no? Ya tenemos responsabilidades por cada servicio, ¿no? Del farmacéutico responsable de la validación de una receta, el personal técnico que se encarga de la preparación de estos coches, integra el profesional farmacéutico en el equipo asistencial, ¿no? Ya pertenecemos, nos abre la puerta a este sistema de dispensación de medicamentos al seguimiento farmacoterapéutico, promueve el cumplimiento de las buenas prácticas, ¿no? Etcétera, y contribuye a las acciones orientadas a promover la calidad, seguridad, eficacia de los productos farmacéuticos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí en pantalla un medicamento que está acondicionado en dosis unitaria, el cual tiene los diversos datos,
¿no? Para la correcta identificación, ¿no? Tenemos también tabletas que quizás hayan venido en frascos más grandes, frascos multidosis, y se han acondicionado para un sistema de dosis unitaria, ¿no? Esto es parte del equipo de farmacia hospitalización del Hospital Rebagliati. Tenemos nuestra farmacia de dosis unitaria, la dosis de hospitalización. Tenemos 1500 camas, ¿no? Es un hospital bastante grande, así que la dispensación son de 13 pisos de hospitalización en 3 áreas, A, B, C, tanto de los pacientes adultos, y hay otra farmacia que ve solamente pacientes pediátricos, otra farmacia que solamente ve pacientes de emergencia, ¿no? Y así cada vez nos damos cuenta que la implementación de dosis unitaria ha ido evolucionando hacia una especialización de un paciente mucho más complejo. Tenemos, por ejemplo, el uso también de los medicamentos en sala de operaciones, ¿no? Es un ambiente mucho más crítico, ¿no? Estos medicamentos los podemos dispensar, ¿no? En estas gradillas, de acuerdo a la cirugía que se va a realizar, tanto un paciente adulto como un paciente pediátrico. Y no nos olvidemos de las farmacias de dispositivos médicos, las cuales también se realiza la dispensación por paciente, ¿no? Nosotros brindamos dispositivos médicos de alta complejidad en una farmacia hospitalaria, en una farmacia de dispositivos médicos, ya sea, por ejemplo, para traumatología, como lo tenemos en el Hospital Rebagliati, las farmacias de centros quirúrgicos, ¿no? O farmacias de intervencionismo. Actualmente se viene implementando el sistema de dispensación por kits, para una determinada operación se van a utilizar un listado consensuado de dispositivos médicos de muy alto costo, como pueden ver ustedes en diapositivas, así como jeringas, agujas, bisturí, suturas, etcétera. Entonces, con esto nosotros estamos generando un buen uso, ¿no? El no desperdicio de estos dispositivos de alto valor, ¿no? Y que se usen de una manera mucho más eficiente. ¿Qué nos dicen las buenas prácticas de almacenamiento dentro de las buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? Que para tener estas áreas debe estar de acuerdo con la frecuencia de adquisiciones de productos y o dispositivos, ¿no? Si yo estoy en un hospital de alta complejidad, quizás necesite acondicionar un almacén especializado de medicamentos, el cual debe cumplir con las buenas prácticas. Voy a necesitar quizás también una cadena de frío, ¿no? Un almacenamiento donde pueda conservar estas temperaturas controladas. No, debemos de tener en cuenta la rotación y el volumen de almacenamiento y las condiciones especiales, ¿no? Condiciones de almacenamiento requeridas por los productos y dispositivos, temperatura, luz, humedad y otros, ¿no? Nosotros solamente no vemos una parte de gestión o de rotación, ¿no? Como lo puede ver quizá un logístico o un ingeniero industrial. Nuestra carrera nos faculta a nosotros conocer justamente esta parte organoléptica de las condiciones que necesita mi producto para brindarle la conservación de su calidad. Los equipos e instrumentos deben encontrarse en buen estado, ¿no? Los que utilizamos en almacenamiento debe de ser colocados sobre parihuelas, estantes, rack, nunca directamente sobre el piso. Cuando ustedes lean de buenas prácticas de oficina farmacéutica se van a dar cuenta que lo conocemos en normas generales y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y hay algunas que sí, por ser los mismos custodios de estos medicamentos y dispositivos médicos, debemos de cumplir. Los anaqueles deben de estar asegurados para evitar caídas, etc. Tenemos también las buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿no? Se apoyan en la obtención de datos
completos para las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a productos farmacéuticos que tome conocimiento el químico farmacéutico, cuyo reporte es de carácter obligatorio, ¿no? Ahí hay que cambiar a veces un poco nuestra perspectiva de ver, ¿no? Esa, entre comillas, no falta tiempo para poder reportar una sospecha de reacción adversa. Afrontar estos nuevos retos, ¿no? De la farmacovigilancia. Las buenas prácticas de farmacovigilancia están orientadas a la identificación del riesgo y a la gestión del riesgo. Es responsabilidad del director técnico implementar y desarrollar estas actividades, ¿no? Para garantizar el uso seguro de estos productos que se dispensen y expendan, ¿no? Debemos estar provistos también de los procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Para poder verificar, para poder seguir los pasos del proceso de detección, notificación y registros de las sospechas de reacciones adversas. Tenemos también dentro de las buenas prácticas las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. Las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimiento de salud, acá estamos nosotros, ¿no? Deben de brindar este servicio, ¿no? Que brinden este servicio deben de cumplir lo siguiente. En primer lugar, se van a desarrollar estas actividades de acuerdo a la norma técnica 021 que ya hemos hablado sobre categorías de los establecimientos del sector salud, ¿no? ¿Para qué utilizamos estas buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico? Para identificar, prevenir y solucionar problemas relacionados con los medicamentos y otros productos farmacéuticos que puede presentar un paciente como resultado de un tratamiento farmacológico. Entonces, vemos y buscamos PRMs para identificarlos y prevenirlos, ¿no? Como una de las actividades del seguimiento farmacoterapéutico. Contribuyen a maximizar la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos, promueven la adecuada utilización, minimiza los riesgos, etc. Hasta ahí hemos terminado la tercera parte de dispensación, ¿no? De la UPSS de farmacia. Y esta es la última columna de los servicios que venden, los servicios que otorga una farmacia, ¿no? En el sector de hospital, en un complejo hospitalario, ¿no? Tenemos a la farmacotecnia, ¿no? Si hablamos un poco de las bases legales, en el decreto supremo 008 del 2006, que aprueba la ley del trabajo del químico farmacéutico, artículo 7, ¿no? Podemos ver las funciones que están orientadas a formular, preparar, controlar las mezclas intravenosas de medicamentos citotóxicos, nutricionales, antibióticos, así como las fórmulas oficinales magistrales garantizando su calidad. Entonces, ¿quién es el responsable de la farmacotecnia? ¿No? Está dentro de nuestra ley del trabajo del químico farmacéutico. Acá les presento en pantalla algunas áreas de la farmacotecnia del hospital Rebagliati, ¿no? Actualmente estas son áreas de almacenamiento y un poco de las áreas de preparación, ¿no? Siempre orientadas a la preparación de fórmulas magistrales y oficinales. Tenemos una amplia población de pacientes con problemas dermatológicos, ¿no? Esto solamente son las áreas de la farmacotecnia de adultos, ¿no? La farmacia pediátrica todavía es un campo que necesitamos implementar muchísimo más. Son pacientes vulnerables, mucho más complejos. Y vamos a conocer un poco de su normativa, cuál es la diferencia entre una farmacia de oficina farmacéutica fuera, ¿no? Hasta en un sector privado, y cuál es la diferencia con una farmacotecnia a nivel de hospital, ¿no? Para empezar, antes de poder observar estas definiciones, deben de recordar que la farmacotecnia tiene una parte estéril y una parte no estéril.
la diapositiva anterior les mostré la farmacotecnia no estéril, ¿no? Entonces, haciendo esta pequeña aclaración, podemos definir algunos conceptos. Como preparado farmacéutico, son los preparados de fórmulas magistrales o preparados oficinales elaborados por el profesional farmacéutico o bajo su dirección en una oficina farmacéutica especializada, dispensado en una farmacia, botica o farmacia de los establecimientos de salud. ¿Dónde encontramos esta definición? En la 014. Un preparado oficinal, ¿no? También es un preparado farmacéutico, está dentro de esta definición. Elaborado por el farmacéutico de acuerdo o en conformidad a las farmacopeas de referencia o compendios oficiales aprobados por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, ¿no? Ven ese nombre, DIGEMIT. Dispensado en una farmacia, botica o farmacia de los establecimientos de salud a un paciente en particular, lo que no podrá ser comercializado a mayor escala. Entonces, un preparado oficinal, la fórmula la tenemos en las farmacopeas de referencia, o si es que está aprobado por la DIGEMIT, ¿no? Tenemos un formulario nacional actualmente, claro que sí. Y lo que nos estaría faltando es la fórmula magistral, ¿no? Aquella que no está en los compendios de referencia, sino que es un preparado destinado a un paciente individualizado, elaborado por el farmacéutico en cumplimiento a una prescripción detallada de los ingredientes activos que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensada en una farmacia, botica o farmacia de los establecimientos de salud. Entonces tiene la fórmula magistral que es directamente destinada a un paciente según una prescripción médica y elaborado según el arte farmacéutico, ¿no? Nuestros inicios en farmacia fue galénico, entonces se considera un arte, ¿no? Hay algunas formas de preparar que no están descritos en los libros. Puedes encontrar la fórmula, pero no exactamente la forma de preparación. Por eso es que un formulista en un hospital, ¿no? Es bastante importante que pueda adherirse, que pueda complementarse con aquellos prescriptores que están más de cerca con estas formulaciones, que puede ser, por ejemplo, el área de dermatología, la especialidad de dermatología en un hospital, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? En el hospital donde estoy haciendo mi residencia, cómo se reciben las prescripciones, ¿no? Como pueden observar, las prescripciones son manuales, no lo tenemos estandarizado en un sistema informático porque las concentraciones son específicas para la condición clínica de estos pacientes, ¿no? De todas maneras, cuando se elabora, tiene un correcto etiquetado, tenemos el nombre, el número de la receta, qué es lo que contienen las cantidades y porcentajes que nos han prescrito, tanto fórmulas sólidas, ¿no? Fórmulas semisólidas, semisólidas, ¿no? Formas más líquidas de suspensión. Tenemos acá elaboración de acá, por ejemplo, esta es de pasta Darier, ¿no? Esta es de pasta Darier que sale en mayor cantidad para los pacientes pediátricos, ¿no? Esta vendría a ser una fórmula oficinal, por ejemplo, ya está estandarizada en los compendios, en nuestros formularios nacionales, y esta vendría a ser una formulación magistral directamente para un paciente. Y bueno, parte del equipo de farmacotecnia de hospitalización, ¿no? Vamos a entrar ahora a ver cómo es la infraestructura y equipamientos, pero en la farmacotecnia estéril, ¿no? Y en la farmacotecnia no estéril, pero de acuerdo a las áreas, ¿no? A los ambientes. Según la norma técnica de salud 113, ¿no? En un primer nivel
atención, ¿no? Nos va a definir las áreas mínimas que se requieren para una dispensación de medicamentos, que vendría a ser la parte más importante, ¿no? Una atención en farmacia clínica con solamente 2 actividades, miren, seguimiento y farmacovigilancia. En la parte de dispensación sí tenemos a dosis unitaria, almacenamiento, gestión de programación, etcétera. Y en una área de farmacotecnia tenemos las mezclas, ¿no? Principalmente estas, dilución y acondicionamiento de desinfectantes, que vendría a ser el primer nivel de atención, ¿no? Cuando ya hablamos de un segundo nivel de atención, de un hospital de apoyo, ya encontramos a las mezclas intravenosas, que vendría a ser parte de la farmacotecnia estéril, ¿no? Es el ambiente destinado a la preparación, acondicionamiento, dispensación, almacenamiento y control de calidad de mezclas intravenosas. Incluye medicamentos de especial control y de alto impacto económico, así como medicamentos para pacientes pediátricos, ¿no? Nosotros actualmente podemos reconstituir y diluir medicamentos antibióticos, medicamentos de alto costo, medicamentos peligrosos, ¿no? Que requieran una manipulación en cabinas de seguridad biológica para prevenir efectos o riesgos de exposición hacia el personal que lo está manipulando. Tenemos mezclas parenterales, ¿no? También destinados a la elaboración, preparación, acondicionamiento, dispensación de mezclas parenterales, ¿no? En establecimiento de categoría 2. Y de nuevo encontramos los cuadros que nos definen cuáles son los ambientes con sus áreas mínimas, ¿no? Si vemos por este lado de atención de farmacotecnia, ya encontramos a las mezclas intravenosas, parenterales, además de la farmacotecnia no estéril, que es la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales, y el acondicionamiento y reenvasado también, ¿no? Con estas dimensiones. Este es el tercer nivel de atención, ¿no? He sacado el pantallazo en estos dos, en estas dos partes de la UPSS, en estos dos servicios, ¿no? De atención de farmacia clínica, para solamente resaltarles que ya está presente en un tercer nivel de atención, farmacocinética clínica, ¿no? Y con respecto a la farmacotecnia, podemos ver que las áreas son mucho más grandes, si es que lo pueden comparar con el segundo nivel de atención, ¿no? Se incluyen la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, dilución y acondicionamiento de antisépticos desinfectantes, acondicionamiento y reenvasado de productos farmacéuticos, preparación de mezclas de antimicrobianos y otras soluciones, mezclas parenterales en terapia nutricional también, y mezclas parenterales para el tratamiento de enfermedades oncológicas, ¿no? Las unidades de mezclas, ¿no? Tenemos la norma técnica de salud 122, ¿no? Para la elaboración de preparados farmacéuticos, ¿no? Y eso también los invito a leer si es que están interesados por esta área, estos servicios de la UPSS, para que lo puedan leer y lo puedan implementar según el nivel de atención donde ustedes puedan hacer su serum, ¿por qué no? O laborar en un futuro, ¿no? El objetivo son establecer los criterios técnicos que garanticen la correcta elaboración de los preparados farmacéuticos. Aquí nos mencionan acerca de la implementación, cuáles son los requerimientos mínimos, ¿no? Y también encontramos dentro un formulario nacional aprobado por la Autoridad Nacional de Medicamentos, DIGEMIT. Estas son algunas fotografías de la farmacotecnia estéril, ¿no? De la unidad centralizada de mezclas intravenosas en el Hospital Revalliati. Tenemos la unidad de mezclas oncológicas, la unidad de mezclas intravenosas y la unidad de nutrición enteral y parenteral, ¿no?
No solamente se realizan estas tres, sino que se elaboran preparados magistrales, porque es la dosis específica para un paciente, de medicamentos citostáticos que son peligrosos, medicamentos biológicos como la BCG, ¿no? Y otra clase de medicamentos peligrosos. Tenemos una alta demanda en nuestro hospital de pacientes que sí necesitan. Entonces, desde una correcta validación farmacéutica con respecto a las dosis, con respecto a la compatibilidad de los dispositivos médicos que utilizamos en la elaboración y la estabilidad de los mismos, nosotros podemos realizar una correcta elaboración y manipulación de estos productos, ¿no? Tenemos otras actividades como el fraccionamiento de medicamentos antibióticos. En este caso es un antiviral, me parece, es Danciclovir, ¿no? Utilizado en tanto para pacientes adultos como pacientes pediátricos. Y bueno, esto sería todo con respecto a esta exposición, esta revisión sobre la farmacia hospitalaria, ¿no? Si es que alguno tuviera alguna consulta, alguna duda, sé que a veces las normativas son un poco engorrosas o difíciles de leer, pero todo se vuelve más sencillo cuando ya lo puedes ver y hasta sustentar las actividades cuando pidan indicadores, ¿no? Entonces, esto es un poco de la experiencia. Espero que les ayude de forma de repaso antes de dar su examen y conmigo nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias, doctora Giovanna. Doctores, si tienen alguna consulta, podemos aprovechar un par de minutos o, si no es así, estaríamos dando por finalizado el curso de farmacia hospitalaria. ¿Alguien se anima? Doctor, buenas noches. Disculpa que le interrumpa. ¿Puedo hacer de repente una acote, una aclaración? Sí, ingeniero, adelante. Sí, se dio un caso de que, como le había mencionado, creo que por WhatsApp, que por favor agradecería que todos los participantes ingresen por su nombre y apellido completo, porque es por la seguridad de ustedes mismos y para que el buen desempeño del curso, ¿no? Porque hemos tenido percances, inconvenientes desagradables en otros eventos. No quisiéramos que se infiltren en este caso también, ¿no? Y perturben y malogren este bonito curso, ¿no? Eso es todo lo que le podría decir. Gracias. Bien, ingeniero, gracias por el apoyo también en el curso. Gracias, doctora Giovanna. Con ella estamos finalizando entonces el tema programado para esta semana. Buenas noches, colegas. Continúen con la preparación continua, que es lo más importante, para que ustedes puedan alcanzar las plazas de serums en el siguiente proceso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, quería hacer una consulta, por favor. Sí, adelante, doctora. Disculpe, me he inscrito desde el inicio a la clase, pero me informan en informática que hay un grupo de WhatsApp, entonces tengo la dificultad de que me llegue el link del Zoom, ¿no? La primera clase sí me llegó al correo electrónico, pero desde la segunda clase y hasta ahora, ya se me hace un poco tedioso porque tengo que escribir a informática que me envíen el link. Incluso le envié mi correo para que me puedan agregar al WhatsApp. Entonces tengo esa dificultad, por favor, si se pudiera, me podrían incluir al WhatsApp y también me podrían enviar el link al correo para no estar pidiendo, por favor. Mi nombre es Juana Córdoba Guillén. Sí, les voy a dejar mi número en el chat. Me Por escriben las favor. personas que tienen dificultad para poderlos agregar al grupo, previa coordinación con el ingeniero o también con la señorita María del colegio. Sí, por favor, me Gracias. repite el nombre de la doctora para poder hacerle presente a la persona que estaría Fernanda para decir que le agregue al grupo. Sí, por favor. Doctora, ¿aún se encuentra? La doctora que habló hace un momento, creo que es Juana.
Juana Córdoba, ¿verdad? Sí, Juana Córdoba. ¿Le puedo dictar mi número de celular o le escribo por interno? Claro, sí, si me brinda el número de celular, bueno, yo no tengo, pero puede llegar, ¿no? La persona sabe. Ya. 66 966 966 83 8884, por favor. 838884. Mi correo electrónico es juanacordoba@gmail.com, por favor. Juana Córdoba, todo junto. Sí, igual mi apellido, Juana Córdoba todo junto, @gmail.com.p, ¿no? Okay. Ah, Gmail, Por favor. gmail.com.b. Sí. Ya. No, en Gmail es mi correo. Ajá, Ya, ya qué les raro, digo. porque solo tuve un caso que tenía así gmail.com.p, pero normalmente No, Gmail. no, no, no. Es Gmail nada, sí. De Perdón. acuerdo. Ya, Por gracias. favor. Ya, Sí. ok. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bien, buenas noches a todos. Buenas Damos noches, por doctor. finalizado la Una clase el día de hoy. consulta. Sí, doctor, adelante. Hola, doctor, una consultita antes que lo pague. Esto, normal, por ejemplo, yo más facilidad entro por el WhatsApp, el link, porque por el correo demora mucho. Entonces, ¿eso sería normal o es que la asistencia me va a pasar por el correo es necesariamente? Los que están incluidos en WhatsApp, o al menos hay que tratar de incluir a todos, pueden ¿Ya? utilizar el link del WhatsApp, ¿no? Entonces es un Ay, poco ok, más ok. práctico No hay quizás. inconveniente. Ah, ya, No, doctor. no hay ningún Muchísimas gracias. inconveniente. Pues solamente identifíquense al momento de que se unen, coloquen su nombre completo. Doctor, yo he estado desde el primer día de clase y nunca me he identificado con mis datos, pero yo sé que estoy desde el primer día. No, el asunto es que ustedes se identifiquen para evitar a cualquier persona infiltrada que puede Ah, causar alguna distorsión incluso en la clase, ¿no? Que como se ha visto anteriormente, ya comentó el ya, ingeniero claro, también. claro. Ujú. Ya, doctor, Gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches con Doctor, todos. buenas Gracias, ingeniero. noches. Gracias. Doctor, Sí, antes que se vaya, por favor. sí, doctora, la escuchamos. Doctor, ¿me pueden agregar también al grupo del WhatsApp? Porque tengo inconvenientes para ingresar a la clase. Tengo que estar pidiendo el link a informática veces y veces. No he podido ingresar. Bien. Tienen mi número, ya les dejé en el chat. Escríbanme directamente con sus datos. Yo lo voy a hacer llegar al ingeniero para que verifique y les pueda agregar al grupo. ¿Está bien? Para Ah, ya, evitar. doctor. ¿No? Les voy a volver Gracias. Buenas noches. Doctor, Ya, disculpe su ahí les número, vuelvo es a escribir mi número. doctor, disculpe su número, es Escríbame el ahí con su... 922. Doctor, por favor, ¿tu número puede pasar? Sí, ahí está en el chat. Disculpe, ¿con qué usuario está? Porque veo un número nada más, no veo su nombre de usted. A ver, entonces voy a colocar Por favor, porque yo también tengo ese mismo inconveniente. También necesito los 987-9602. Ya. PPTs y las Ahí clases. está. Mi nombre es Wilder y ustedes me escriben al WhatsApp su nombre completo, número de teléfono y correo para enviarle al ingeniero y él puede verificar y constatar si son ustedes los que están inscritos y les incluirá al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Gracias, colegas. Buenas noches con todos. Doctor, disculpe, no se ve su número, no veo ningún número. No sé si usted lo puede visualizar antes que se retire, por favor. Ah, estoy No se ve. compartiendo varias veces. ¿Nadie puede ver el número? En No, el no se grupo, ve, en el chat, doctor. se ve el número del doctor, también lo estoy viendo, no sé si... Bueno, yo veo el chat y todos dicen que no se ve, somos varios, 1, 2, 3, 4, 5, A ver, 6. les dicto. No se ve. 987-399-602. Les repito, 987-399-602. Debería verse porque está directamente en el chat. Doctor, ¿puede confirmar el número? 987
399602. Gracias, buenas noches. Ya también lo compartieron los colegas ahí en el chat. Por favor, me escriben todos esos, los colegas que tienen dificultad para poder también solucionar con informática. Ingeniero, buenas noches. Gracias por el soporte. Gracias, doctora. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches.